Pero había algo magnético en él que cortocircuitó mi precaución habitual. ¿Y suele rescatar a mujeres abandonadas en citas embarazosas? Le pregunté. Solo cuando me intrigan. Se inclinó ligeramente hacia adelante y percibí un ligero aroma de su colonia. Algo caro y sutil, con notas de cedro y especias. Dime, Emma Chen, ¿qué haces cuando no te dejan plantada hombres que no te merecen? La franqueza de su mirada me puso la piel de gallina. Soy traductora, de mandarín e inglés, principalmente para clientes corporativos y a veces en conferencias. Ah, dijo con lo que parecía un interés genuino. Tienes un oído excelente para los idiomas. Mi madre era china y mi padre estadounidense. Crecí hablando ambos idiomas. No estaba segura de por qué estaba compartiendo detalles personales con este desconocido, pero algo en su atención concentrada me hizo querer llenar el silencio. Marco regresó con una botella de vino que le presentó a Alejandro con la reverencia que normalmente se reserva a los objetos religiosos. Después de que Alessandro asintiera con la cabeza, Marco le sirvió una pequeña cantidad para que la probara. El ritual continuó con una eficiencia que delataba una larga práctica, y pronto tuve delante de mí una copa de vino tinto intenso que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. Por los encuentros inesperados, dijo Alejandro, levantando su copa. Dudé, pero luego levanté la mía en respuesta. Dos rescates caros, algo que podría haber sido divertido, brilló en sus ojos mientras daba un sorbo. Yo hice lo mismo y el vino floreció en mi lengua con una complejidad que justificaba su evidente coste. Ahora, dijo Alessandro, dejando su copa sobre la mesa, cuéntame quién era ese hombre que menospreció tanto su buena suerte como para dejarte plantada. Le expliqué lo del amigo del primo de Elisa, sintiéndome cada vez más tonto al describirle la cita a ciegas. Alessandro escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, hizo un pequeño sonido que podría haber sido un gesto de desprecio. Un niño jugando a ser un hombre, dijo. Has tenido una suerte increíble. Antes de que pudiera responder, Marco regresó con los menús, aunque Alessandro lo despidió con un gesto. Tomaremos la selección del chef, empezando por las vieiras y el risotto de trufa. Me miró. ¿Alguna alergia o aversión que deba saber? Negué con la cabeza, un poco inquieta por su control casual de la situación. No tengo alergias, pero bien, me interrumpió con suavidad. Marco, asegúrate de que el chef Paulo sepa que la señorita aprecia su arte. Cuando Marco se marchó de nuevo, me encontré estudiando a Alejandro, tratando de resolver el rompecabezas que representaba. Era evidente que era rico y poderoso, acostumbrado a la diferencia. Los guardias de seguridad apostados cerca sugerían importancia o peligro, o ambas cosas. Sin embargo, había algo más. Algo en la forma en que el personal del restaurante prácticamente se inclinaba ante él. En la forma en que los demás comensales nos lanzaban miradas curiosas. Estás mirando fijamente, Emma, dijo Alessandro sin mirarme, con la atención puesta en el vino mientras lo agitaba suavemente en su copa. Lo siento, dije automáticamente. ¿Es así como se cena normalmente? ¿Con guardaespaldas y personal que te trata como a la realeza? Ahora sí me miró, con sus ojos oscuros evaluándome. Sí, dijo simplemente. ¿Te incomoda? Debería incomodarme. Todo en esta situación debería incomodarme. Y sin embargo, había algo casi liberador en sentarme frente a un hombre que no se disculpaba por su poder, que lo llevaba con la misma naturalidad con la que llevaba su traje perfectamente entallado. Solo intento entender por qué, dije con cautela. Alguien como tú se molestaría en interesarse por alguien como yo. La expresión de Alessandro cambió. Algo peligroso brilló en sus ojos por un instante antes de desaparecer. Alguien como tú, repitió, bajando la voz. ¿Y qué tipo de persona crees que eres, Emma Chen? La pregunta quedó flotando entre nosotros, con una intensidad que no logré comprender del todo. ¿Qué tipo de persona creía que era? Ordinaria, anodina. El tipo de mujer a la que le plantan en las citas a ciegas y no puede permitirse el vino que ya ha pedido. Solo soy normal,
dije finalmente, trazando con el dedo la base de mi copa de vino. Trabajo 60 horas a la semana traduciendo documentos corporativos que nadie leerá jamás. Vivo con una compañera de piso porque el alquiler en la ciudad es obsceno. No he tenido vacaciones en 3 años. Lo miré. Nada que pudiera interesar a alguien que se atreviera. La expresión de Alejandro seguía siendo indescifrable, pero algo cambió en su postura. Una sutil inclinación hacia adelante que hizo que el aire entre nosotros pareciera comprimirse. La normalidad está muy sobrevalorada, dijo en voz baja, y a menudo no es más que un disfraz. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, llegó el primer plato. Vieiras sobre una cama de puré de coliflor, adornadas con caviar y pan de oro. La presentación era artística, la ración pequeña pero exquisita. Dudé, consciente de repente de lo poco preparada que estaba para la formalidad de esta experiencia gastronómica. «Come», dijo Alejandro, sin tocar aún su plato. «Quiero ver si te gusta». Había algo casi depredador en la forma en que me miraba, y sentí un cosquilleo de nerviosismo al dar el primer bocado. La vieira se derritió en mi boca, mantecosa y perfectamente dorada, con el toque salado del caviar realzándola en lugar de dominarla. No pude evitar que se me escapara un pequeño gemido de placer. Una sonrisa, la primera auténtica que había visto, se dibujó en los labios de Alejandro. «Bien», dijo, cogiendo por fin su tenedor. «No hay nada más decepcionante que compartir una comida excelente con alguien que no la aprecia». Mientras comíamos, me hizo preguntas sobre mi trabajo, demostrando un sorprendente conocimiento de la traducción comercial internacional. Sus propias respuestas sobre sus negocios seguían siendo vagas, rozando la superficie de la información real como piedras que rebotan en el agua. Lo que quedó claro fue su inteligencia, aguda, rápida y calculadora. Me dijo que hablaba 4 idiomas con fluidez y que podía mantener una conversación básica en 3 más. «Los idiomas revelan cómo piensa la gente», dijo mientras retiraban nuestros platos vacíos y los sustituían por pequeños cuencos de risotto de trufa. «Los patrones, las estructuras subyacentes del pensamiento. Debes ver esto en tu trabajo». Asentí con la cabeza, entusiasmándome con el tema. Por eso la traducción automática sigue siendo insuficiente. No puede captar el contexto cultural, los matices sutiles del significado. Probé el risotto y el aroma terroso de las trufas inundó mis sentidos. El mes pasado trabajé en un contrato en el que un solo carácter en mandarín tenía 3 posibles interpretaciones, cada una de las cuales cambiaba por completo el significado de la cláusula. «¿Y qué interpretación elegiste?», preguntó Alejandro, con sus ojos oscuros fijos en los míos. «La que más favorecía a mi cliente», admití, y luego sentí una oleada de vergüenza por mi franqueza. «Quiero decir, dentro de los límites éticos, por supuesto». Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro. «Por supuesto», repitió, pero la ligera curva de su boca sugería que entendía perfectamente las zonas grises de las negociaciones comerciales. «La lealtad es importante en tu línea de trabajo. Entonces, la confianza lo es todo», coincidí. «Los clientes necesitan saber que protegeré sus intereses. ¿Y recompensan adecuadamente esta lealtad?». Pensé en mi pequeño apartamento, en mi cuenta bancaria cada vez más escasa, en el ascenso que me habían prometido hacía 6 meses y que nunca se materializó. «No siempre», dije con cautela. Alejandro hizo un gesto de desprecio con una mano. «Entonces son unos necios. La lealtad debe valorarse por encima de todo». La intensidad de su voz sugería que no se trataba simplemente de una filosofía empresarial, sino de algo más profundo, más personal. A partir de ese momento, la conversación fluyó con mayor facilidad, acompañada de una excelente comida y un vino que parecía aparecer sin que Alejandro tuviera que pedirlo. Me encontré relajándome a pesar de lo extraña de la situación, atraída por su atención concentrada. Él escuchaba cuando yo hablaba, como si mis palabras fueran los únicos sonidos en la sala que merecieran ser escuchados. Era embriagador, pero no por el vino. No fue hasta el plato principal, un felt perfectamente cocinado con reducción de vino tinto, cuando me di cuenta del patrón de sus preguntas.
Por mucho que pareciera estar compartiendo, en realidad estaba extrayendo información. Mi rutina, la ubicación de mi apartamento, mis conexiones sociales, mis antecedentes familiares. Darme cuenta de ello me provocó un escalofrío que contrarrestó el calor del vino. Haces muchas preguntas, dije dejando el tenedor, pero yo sigo sin saber casi nada de ti. Alejandro no pareció molesto por mi repentina franqueza. ¿Qué te gustaría saber? ¿Por qué tienes guardaespaldas? Y no digas que es lo habitual para los hombres de negocios, porque no lo es. Me estudió durante un largo momento y luego dejó el cuchillo y el tenedor con deliberada precisión. En mi posición, hay personas que podrían querer negociar desde una posición de ventaja. Mi equipo de seguridad se asegura de que estas negociaciones se desarrollen solo según mis condiciones. Su cuidadosa elección de palabras suscitó más preguntas que respuestas. ¿Estás en peligro? Todas las personas con poder están en peligro, Emma. Cuanto mayor es el poder, mayor es el peligro. Cogió su copa de vino con un movimiento suave y controlado. ¿Te asusta eso? Debería. Todo en este hombre debería haberme hecho huir. En cambio me sentí atraída hacia la llama. No estoy segura, respondí con sinceridad. Creo que depende del tipo de poder que tengas y de cómo lo uses. Algo peligroso brilló en sus ojos. Una respuesta muy diplomática. Soy traductora, no diplomática. La línea entre ambas profesiones es más delgada de lo que la mayoría cree. Un movimiento cerca de la entrada del restaurante me llamó la atención. Había conmoción, ya que dos hombres trajeados hablaban con urgencia con el maître. Uno de ellos señaló en nuestra dirección, con el rostro enrojecido por la ira o el esfuerzo. Alessandro siguió mi mirada y su expresión se endureció al reconocer a los hombres. Hizo un gesto sutil e instantáneamente su equipo de seguridad se puso en alerta. Uno se dirigió hacia nosotros mientras el otro interceptaba a los recién llegados. Observé, con el pulso acelerado, cómo se producía un tenso intercambio en la entrada. ¿Va todo bien?, pregunté, con voz apenas audible. La expresión de Alejandro permaneció tranquila, pero noté que su mano derecha se había movido bajo la mesa. Un pequeño desacuerdo comercial, nada de lo que preocuparse. Los hombres de la entrada estaban siendo escoltados con firmeza hacia el exterior, sus protestas interrumpidas por la llegada de otros dos hombres trajeados que parecían haber surgido de la nada. No los había visto antes en el restaurante, pero era evidente que trabajaban para Alejandro. ¿Tus desacuerdos comerciales requieren la expulsión física?, pregunté, incapaz de ocultar la tensión en mi voz. Los ojos de Alejandro volvieron a los míos, oscuros e indescifrables. Algunas personas no entienden el concepto de oportunidad. Marco, llamó, sin levantar la voz, pero de alguna manera haciéndola llegar al camarero que estaba cerca. La cuenta, por favor. El pánico se apoderó de mí. ¿Nos vamos? Sí, dijo, levantándose del reservado con fluida elegancia. Pido disculpas por la interrupción de nuestra cena. Marco apareció con una pequeña carpeta de cuero que Alessandro tomó sin mirar dentro, deslizando lo que me parecieron varios billetes grandes antes de devolverla. Más de lo que requería la cuenta, estaba segura. Pero empecé, sin estar siquiera segura de a qué me oponía. Tengo otro local cerca donde podemos continuar la velada en paz, dijo Alessandro, extendiendo la mano para ayudarme a salir de la mesa. Si quieres acompañarme, dudé. Todas las alarmas de mi mente sonaron finalmente a todo volumen. No conocía a ese hombre. El incidente con los visitantes enfadados, los guardias de seguridad, la cuidadosa vaguedad de sus respuestas, todo apuntaba a algo peligroso, algo de lo que debía mantenerme alejada. Probablemente debería irme a casa, dije, aunque incluso a mis propios oídos la afirmación carecía de convicción. Alessandro me estudió con una expresión indescifrable. Por supuesto, haré que mi chofer la lleve. El alivio se mezcló con una decepción inesperada. Gracias por la cena, dije, recogiendo mi bolso. Ha sido memorable. Él sonrió levemente. La velada no tiene por qué terminar todavía, Emma. Ven conmigo a tomar una copa más. Después, si aún deseas marcharte, mi chofer te llevará a donde quieras. Debería haberme negado. Sabía que debía negarme. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza,
aceptando su mano extendida mientras me ayudaba a levantarme. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, y esa misma corriente eléctrica que había sentido antes me recorrió el brazo. Salimos por una salida privada en la parte trasera del restaurante, evitando la entrada principal, donde se había producido el altercado. Un elegante coche negro nos esperaba fuera, con el motor en marcha, y un hombre de hombros anchos nos abrió la puerta cuando nos acercamos. Alejandro me guió con un ligero toque en la parte baja de la espalda, su mano irradiando calor a través de la fina tela de mi vestido. El interior del coche era espacioso y lujoso, con asientos de cuero tan suaves como la mantequilla. Alejandro se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero sin llegar a tocarme. La puerta se cerró con un golpe seco y el mundo exterior pareció desvanecerse de inmediato. Las ventanas tintadas y el aislamiento acústico creaban una burbuja de aislamiento. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el coche se alejaba suavemente de la acera. Tengo un salón privado a unas pocas manzanas de aquí, respondió Alejandro. Es más discreto que el restaurante. ¿Es necesaria la discreción? La pregunta se me escapó antes de que pudiera censurarla. Se volvió para mirarme, con las sombras jugando en su rostro mientras las luces de la calle se deslizaban por fuera. Según mi experiencia, la privacidad siempre es valiosa. ¿No estás de acuerdo? Sus palabras tenían un peso que sugería múltiples significados. Supongo que depende de para qué necesites privacidad, dije con cautela, mientras él esbozaba una sonrisa. Tras respuesta diplomática, no has respondido a mi pregunta anterior. Insistí, envalentonado por la privacidad que nos proporcionaba el coche, como si fuéramos un capullo, sobre en qué tipo de negocio estabas realmente. Alejandro me estudió durante un largo momento y tuve la inquietante sensación de que estaba haciendo cálculos, evaluando riesgos y recompensas. Me encargo de ciertos aspectos de la economía de esta ciudad que no aparecen en los registros oficiales, dijo finalmente. Facilito relaciones, resuelvo conflictos y me aseguro de que las transacciones se desarrollen sin problemas. La formulación deliberadamente ambigua solo confirmó lo que había empezado a sospechar. Mi pulso se aceleró, pero no sabría decir si era por miedo o por algo más complicado. No eres solo un hombre de negocios, dije en voz baja. Muy pocas personas son solo una cosa, Emma. El coche redujo la velocidad y entró en lo que parecía ser un aparcamiento subterráneo. Bajamos un nivel, luego otro, antes de detenernos en una plaza reservada cerca de un ascensor privado. El conductor abrió primero la puerta de Alejandro y luego dio la vuelta hasta la mía. Alejandro salió y me esperó, ofreciéndome la mano una vez más. Dudé solo un instante antes de aceptarla, permitiéndole que me ayudara a salir del coche. Su agarre era firme y me estabilizó cuando mi tacón se enganchó ligeramente en el suelo de hormigón. Por un momento, me encontré atraída hacia su pecho, con la palma de mi mano descansando sobre la sólida pared de músculos que se escondía bajo su caro traje. Olía a cedro y especias y a algo más oscuro, algo único en él. Cuidado, murmuró, con su aliento cálido en mi oído. Luego me soltó, aunque su mano permaneció en mi espalda mientras me guiaba hacia el ascensor. Los guardias de seguridad habían llegado antes que nosotros. Uno de ellos sujetaba la puerta del ascensor mientras escudriñaba el garaje con mirada vigilante. Dentro, Alessandro presionó su pulgar contra un escáner biométrico, lo que hizo que se iluminara el botón de la última planta. Las puertas se cerraron en silencio y comenzamos a ascender. El ascensor tenía espejos en 3 de sus lados, lo que multiplicaba nuestros reflejos hasta el infinito. Pude vernos desde todos los ángulos. A Leandro, alto y imponente, junto a mi figura más esbelta. Bajo la intensa luz del ascensor, las diferencias entre nosotros eran aún más evidentes. Su traje a medida y su postura segura contrastaban con mi vestido confeccionado y mi actitud nerviosa. Y sin embargo, había algo en la forma en que se colocaba ligeramente delante de mí, la forma en que sus ojos se movían constantemente, evaluando nuestro entorno, me hacía sentir inesperadamente protegida. Estás muy callada.
observó a Leandro mientras subían los números de los pisos. Estoy tratando de decidir si estoy cometiendo un terrible error, admití. Se volvió para mirarme directamente, con sus ojos oscuros fijos en mí. ¿Y a qué conclusión has llegado? Aún no, pero creo que la parte sensata de mi cerebro está perdiendo la discusión. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Las partes sensatas de nuestro cerebro rara vez nos llevan a las experiencias más memorables, Emma. El ascensor se detuvo suavemente y las puertas se abrieron para revelar un espacio impresionante. Un salón privado con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. La iluminación era tenue e íntima, y el mobiliario elegante y moderno. Una barra de caoba brillante dominaba una de las paredes, mientras que cómodos asientos se distribuían por todo el espacio. A pesar del tamaño del lugar, parecíamos ser los únicos ocupantes. «Bienvenida a Il Fugio», dijo Alejandro, con la mano aún en mi espalda, mientras me guiaba al interior de mi santuario privado. Al entrar en la sala, sentí que cruzaba un umbral que no tenía nada que ver con el espacio físico. Una frontera entre la vida que había vivido hasta esa noche y algo nuevo, peligroso y emocionantemente desconocido. La vista era impresionante. Desde esa altura, la ciudad se extendía como un tapiz de luces. Los edificios se transformaban en estructuras enjolladas contra la oscuridad aterciopelada. Me acerqué a las ventanas atraída por el panorama. «Es precioso», dije en voz baja. «Lo es», coincidió Alejandro, aunque cuando volví la vista atrás, lo encontré mirándome a mí en lugar de a la vista. Se había quitado la chaqueta del traje y la había colgado en una silla cercana, quedando con una camisa blanca impecable que acentuaba la anchura de sus hombros y la fuerza esbelta de su torso. El simple hecho de quitarse una capa me pareció extrañamente íntimo. Se acercó a mí en la ventana, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Vengo aquí a pensar», dijo, «para recordarme lo que he construido y lo que queda por hacer». «¿Y qué has construido exactamente?», le pregunté, volviéndome hacia él. Alessandro me miró durante un largo momento. «Una especie de imperio», dijo finalmente, «aunque no reconocido por las autoridades convencionales». La confirmación de lo que sospechaba debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí que una extraña calma descendía sobre mí, como si la incertidumbre hubiera sido peor que la verdad. «Eres un crimen organizado», dije. Esta vez no es una pregunta. Prefiero pensar en ello como un gobierno alternativo. Su voz se mantuvo firme, sin apartar los ojos de los míos. Las estructuras tradicionales de poder en esta ciudad son corruptas e ineficaces. Yo proporciono estabilidad donde ellas no pueden. Se me escapó una risa nerviosa. ¿Así es como lo llamas? Es lo que es. Se dirigió a un aparador donde brillaban unas jarras de cristal a la tenue luz. ¿Le apetece una copa? Tengo un excelente whisky escocés de 25 años. La surrealidad de la situación me impactó de nuevo. Estaba en un lujoso ático con un autoproclamado señor del crimen que me ofrecía whisky añejo como si estuviéramos en una cena normal. «Sí», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Creo que lo necesito». Alejandro sirvió el líquido ámbar en 2 pesados vasos de cristal y volvió para entregarme uno. Nuestros dedos se rozaron durante el intercambio, enviando esa corriente ahora familiar a través de mi piel. Di un sorbo y el whisky me quemó la garganta con su calor. «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté. «¿No es peligroso admitir lo que eres ante un desconocido?». Volvió a la ventana y contempló su dominio. «Eres lo suficientemente inteligente como para haber deducido ya la verdad. Negarlo solo nos insultaría a ambos». Se volvió hacia mí y me encontré incapaz de mentirte. Tomé otro sorbo, esta vez más grande, y agradecí el calor que se extendió por mi pecho. «¿Es inusual para ti sentirte incapaz de mentir?». Una sonrisa tocó sus labios, haciéndole parecer momentáneamente más joven, casi infantil. «Extraordinariamente. En mi mundo, la verdad es un lujo que rara vez se puede permitir. Y, sin embargo, tú me lo estás permitiendo». «¿Por qué?». En lugar de responder, Alejandro señaló una zona con sofás bajos y cómodos. «Por favor, siéntate. Las vistas son igual de magníficas desde allí y estaremos más cómodos». Lo seguí y elegí un asiento que me permitía mantener cierta distancia entre nosotros.
El sofá era de cuero suave como la mantequilla y me acunaba mientras me hundía en él. Alejandro se sentó frente a mí, con una postura relajada, pero de alguna manera aún dominando el espacio. ¿Me has preguntado por qué?, dijo, haciendo girar el whisky en su copa. Desde el momento en que te vi en ese restaurante, abandonada, vulnerable, pero manteniendo tu dignidad, sentí algo que rara vez experimento: curiosidad. Sus ojos encontraron los míos, oscuros e intensos. Me intrigaste, Emma Chen. ¿Por qué me dejaron plantada en una cita?, pregunté escéptica. ¿Por cómo lo manejaste? La mayoría de las mujeres se habrían marchado inmediatamente, habrían montado una escena o se habrían echado a llorar. Tú no hiciste nada de eso. Te quedaste allí sentada, con la espalda recta, la barbilla alta, afrontando tu humillación con valentía y serenidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La fuerza y la vulnerabilidad son poco comunes. Sus palabras me reconfortaron de una forma que no tenía nada que ver con el whisky. Me te estás dando demasiado crédito. Simplemente estaba demasiado arruinada para irme. Quizás eso fue parte de ello, reconoció con una ligera inclinación de cabeza. Pero no todo. Hay algo en ti que se niega a romperse, incluso cuando se dobla. Lo reconozco porque lo veo en el espejo. La comparación debería haberme ofendido. Yo no me parecía en nada a ese hombre peligroso. Y sin embargo, algo en sus palabras me resonó. Había sobrevivido a mis propias batallas, a la muerte de mi madre cuando tenía 16 años, el posterior descenso de mi padre al alcoholismo, trabajar para pagarme la universidad mientras nos mantenía a los dos. Guerras diferentes a las suyas, libradas en campos de batalla diferentes, pero guerras al fin y al cabo. No me conoces, le dije, pero mi voz carecía de convicción. Aún no, admitió, pero me gustaría. La simple afirmación quedó suspendida en el aire entre nosotros, a la espera de implicaciones. Sabía que debía irme ya, llamar a un Uber y olvidar que esta noche había existido. Volver a mi pequeño apartamento, a mi carrera en apuros, a mi vida anodina. Pero la idea me parecía vacía, como conformarse con las sombras después de vislumbrar el sol. ¿Qué significaría eso?, le pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Que tú me conozcas? Alessandro dejó su copa sobre la mesa que nos separaba, con un movimiento deliberado. Eso depende totalmente de lo que tú quieras, Emma. Y si no sé lo que quiero... Sus ojos se oscurecieron. Entonces quizá yo pueda ayudarte a descubrirlo. El aire entre nosotros parecía espesarse, cargado de una electricidad que no podía nombrar, pero que sin duda podía sentir. Me terminé el whisky de un trago, necesitando el valor que me daba el alcohol. Eres un hombre peligroso, le dije. Sí. No lo negó, ni intentó suavizar la verdad, y que él me conociera sería peligroso para mí. Además, sí, se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirándome fijamente. Pero el peligro y la recompensa suelen ir de la mano. La cuestión es si crees que la recompensa potencial justifica el riesgo. Dejé mi vaso vacío junto al suyo. Ni siquiera sé cuál podría ser la recompensa. Algo cambió en su expresión. Una intensidad entró en su mirada que aceleró mi pulso. ¿No lo sabes? Antes de que pudiera responder, sonó un discreto timbre. La expresión de Alejandro se endureció mientras cogía su teléfono y miraba la pantalla con el ceño fruncido. Disculpa, dijo levantándose. Tengo que contestar. Solo será un momento. Cruzó la habitación, hablando en italiano rápidamente, demasiado bajo para que yo pudiera oírlo. Me quedé sola y tuve un momento para respirar, para pensar. ¿Qué hacía allí? Este hombre había admitido ser un criminal, se rodeaba de guardias armados y irradiaba peligro por todos los poros. Y, sin embargo, no podía negar la atracción que sentía hacia él. No solo era atracción física, aunque eso era innegable, sino algo más profundo. Quizás el reconocimiento de algo en él que encajaba con algo en mí, como piezas de rompecabezas completamente diferentes que de alguna manera encajaban entre sí. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué y encontré 3 mensajes cada vez más alarmados de Elisa. Emma, ¿estás bien? ¿Llegaste bien a casa?
Emma, respóndeme o llamaré a la policía. Le respondí rápidamente. Estoy bien, me trajeron. Te lo cuento todo mañana. La respuesta fue inmediata. ¿Qué? ¿Con quién? Envía tu ubicación ahora. Dudé, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. ¿Qué iba a decir? Tomando unas copas con el señor del crimen que me rescató de mi cita fallida. No parecía algo que la tranquilizara. Todo va bien, te lo prometo. Se me está acabando la batería. Hablamos mañana. Apagué el teléfono antes de que pudiera responder, sabiendo que era una cobardía, pero incapaz de afrontar sus preguntas cuando yo misma no tenía respuestas. Alejandro regresó, con una expresión ahora serena, aunque detecté una tensión persistente en la postura de sus hombros. Pido disculpas por la interrupción. ¿Negocios o placer? Le pregunté. Negocios, respondió, volviendo a sentarse. Siempre negocios. ¿Es difícil? La pregunta se me escapó antes de que pudiera reconsiderarla. ¿Lo que haces? Me estudió por un momento, como sopesando cuánto revelar. Cualquier posición de liderazgo conlleva cargas, dijo finalmente. La gente depende de mí, no solo mis socios, sino también sus familias, las empresas bajo mi protección, las comunidades que confían en la estabilidad que les proporciono. Protección, repetí, incapaz de ocultar el escepticismo en mi voz. ¿Así lo llamas? Algo, tal vez ira, tal vez respeto, cruzó por su rostro. No estás de acuerdo, no sé lo suficiente como para estar de acuerdo o en desacuerdo, dije con cautela. Pero sé que la protección a menudo significa algo muy diferente en tu línea de trabajo. Alessandre se recostó en su silla y me miró pensativo. En ausencia de una autoridad eficaz y legítima, siempre habrá alguien que llene el vacío. Prefiero que sea alguien con principios. ¿Y tú tienes principios? Sí. Ahora había acero en su voz. No me dedico al tráfico de personas. No vendo a niños. Mantengo la violencia lejos de los civiles. Protejo a los que me son leales como si fueran de mi propia sangre. Sus ojos se endurecieron, y castigo la traición sin piedad. Un escalofrío me recorrió la espalda ante sus últimas palabras, cuya implícita amenaza era imposible pasar por alto. Se trataba de un hombre que había ordenado matar a personas, que vivía según un código ajeno a las leyes de la sociedad. ¿Por qué la traducción? Preguntó de repente, cambiando de tema. El cambio brusco me desequilibró. ¿Qué? ¿Por qué elegiste ser traductora? Es un trabajo exigente y poco reconocido. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. Mi madre siempre decía que yo vivía entre dos mundos. Demasiado China para Estados Unidos, demasiado estadounidense para China. La traducción me permite tender un puente entre esos mundos, encontrar significado en los espacios entre los idiomas. Recorrí el borde de mi vaso vacío con la yema del dedo. Y se me da bien, muy bien. Sin embargo, está mal pagado y infravalorado. Alejandro observó. El expediente de su empresa sugiere que explotan su talento. Levanté la cabeza de golpe. ¿Expediente? ¿Me ha estado investigando? Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Por supuesto, me gusta saber con quién trato. ¿Cuándo? Le pregunté. Nos conocimos hace solo unas horas. Hice que mi gente hiciera una verificación preliminar de antecedentes mientras aún estábamos en el restaurante, dijo, como si eso fuera perfectamente razonable. Desde que nos fuimos, se ha estado llevando a cabo una investigación más exhaustiva. La ira se apoderó de mí. No tenías derecho. Me tomo muy en serio mi seguridad, interrumpió, endureciendo el tono de su voz. Necesitaba saber que no te habían puesto en mi camino deliberadamente. Puesto en tú, me interrumpí al darme cuenta. ¿Pensabas que podría estar trabajando para alguien? ¿La policía? Alessandro se encogió de hombros, un gesto elegante a pesar de su informalidad. Era una posibilidad que había que descartar. ¿Y lo has hecho? Pregunté, incapaz de ocultar el tono de mi voz. ¿Estoy libre de sospecha? Sus labios se curvaron ligeramente. No tienes antecedentes penales. No tienes conexiones con las fuerzas del orden ni con organizaciones rivales. Un expediente académico ejemplar en la UCLA. Un negocio de traducción en apuros en el que te pagan constantemente por debajo de tu nivel de experiencia. Un padre en una residencia asistida en San Diego.
cuyo cuidado consume una parte significativa de tus ingresos. Sus ojos se clavaron en los míos. Eres exactamente quien pareces ser, Emma Chen, lo cual, como dije antes, me fascina. La recitación detallada de mi vida me dejó fría. No tenías derecho, repetí. Quizás no, reconoció. Pero en mi posición, los derechos son menos relevantes que las necesidades. Me levanté bruscamente. Quiero irme ahora. Alessandre permaneció sentado, mirándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Por supuesto, mi chofer te llevará a donde quieras ir. No hizo ningún gesto para detenerme, lo que de alguna manera me hizo más difícil mantener mi determinación. Me prometiste llevarme a casa si quería irme después de una copa. Se lo recordé. Ya me he tomado mi copa. Así es, dijo levantándose con elegancia, aunque espero que lo reconsideres. Nuestra velada apenas ha comenzado. ¿Qué más podría haber? Pregunté, con frustración en mi voz. Has admitido ser un criminal, has invadido mi privacidad, has investigado a mi familia y te he salvado de la humillación. Te he ofrecido una comida excepcional, te he traído a mi santuario privado y he sido más honesto contigo que con nadie en años. Replicó, dando un paso hacia mí. Dime que no sientes nada, Emma. Dime que quieres volver a tu pequeño apartamento, a tu trabajo explotador y a las citas con chicos que no reconocen tu valor, y haré que mi chofer te lleve a casa ahora mismo. Su proximidad era embriagadora. Su calor, su aroma, la fuerza pura de su presencia abrumaban mis sentidos. Debería haber dado un paso atrás, mantener la distancia, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. No sé lo que siento, admití, con una voz apenas audible. ¿No lo sabes? Levantó una mano, sin llegar a tocarme la cara, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel. Tu pulso se ha acelerado. Tus pupilas están dilatadas. Tu respiración se ha acelerado. Su voz se volvió más grave, provocándome escalofríos. Tu cuerpo lo sabe, aunque tu mente dude. Tragué saliva. Esto es una locura. Acabamos de conocernos y, sin embargo, aquí estamos. Sus dedos finalmente entraron en contacto, trazando una línea desde mi sien hasta mi mandíbula con exquisita delicadeza. Algunas conexiones desafían las líneas temporales convencionales, Emma. A veces, el reconocimiento ocurre en un instante. Su tacto me quemaba como una marca, haciéndome imposible pensar con claridad. Sabía que debía alejarme. Sabía que cada momento en su presencia me sumergía más profundamente en aguas peligrosas. Pero la alternativa, volver a mi apartamento vacío, a mi existencia sin color, de repente me pareció insoportable. Una hora más, me oí decir. Me quedaré una hora más. Algo que podría haber sido un triunfo brilló en los ojos de Alejandro, rápidamente enmascarado. Una hora, accedió. Aunque te advierto, Emma Chen, que puedo ser muy persuasivo cuando se me da tiempo. No lo dudaba. La pregunta era si quería ser persuadida, y la respuesta me aterrorizaba más que cualquier otra cosa de esta noche. ¿Más whisky? Me ofreció, retirando la mano de mi cara y dejando tras de sí una sensación fantasmal. Asentí con la cabeza sin fiarme de mi voz. Mientras se disponía a rellenar nuestras copas, volví a la ventana y apoyé mi frente acalorada contra el cristal frío. Debajo de nosotros, la ciudad continuaba con su baile nocturno, ajena al drama que se desarrollaba en este ático. ¿Cuántas otras mujeres se habían parado donde yo estaba ahora, contemplando el dominio de Alejandro Russo? ¿A cuántas había traído aquí, seducidas por el peligro, el lujo y la fuerza embriagadora de su atención? ¿Y cuántas habían salido ilesas? Alejandro regresó con nuestras copas llenas y se unió a mí junto a la ventana. Permanecimos en silencio durante un momento, con las luces de la ciudad reflejándose en el cristal oscuro como estrellas caídas a la tierra. Dime algo verdadero, dije de repente, volviéndome hacia él. Él levantó ligeramente una ceja. Te he dicho muchas cosas verdaderas esta noche, algo personal, aclaré. Algo que no tenga que ver con los negocios ni con el poder. Alejandro lo pensó, dando un sorbo a su whisky. Mi madre era costurera, dijo finalmente. Podía mirar cualquier trozo de tela e inmediatamente saber su calidad,
su potencial. Me enseñó que las apariencias importan, pero que lo que hay debajo de la superficie importa más. La imagen de un joven Alisandre observando a su madre trabajar era inesperadamente conmovedora. ¿Sigue viva? Una sombra cruzó su rostro. No, murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer de mama que no se detectó porque no podíamos permitirnos una atención médica adecuada. Lo siento, dije en voz baja. Fue hace mucho tiempo. No tanto como para que ya no duela. Sus ojos se encontraron con los míos. Algo vulnerable brilló en su profundidad antes de desaparecer. No, reconoció. No tanto. Mi madre también murió, le dije. Cuando tenía 16 años, en un accidente de coche. Lo sé, dijo, y luego tuvo la delicadeza de parecer arrepentido cuando fruncía el ceño. Estaba en el expediente. Debería haberme enfadado de nuevo al recordar su invasión de mi privacidad. Pero en cambio sentí una extraña conexión. Dos personas que habían perdido a sus madres demasiado jóvenes, que se habían visto obligadas a crecer demasiado rápido. ¿Qué pasó después? Pregunté, con verdadera curiosidad. Después de la muerte de tu madre, la expresión de Alessandrore se ensombreció. Mi padre no era un hombre fuerte. Se refugió en el alcohol y luego en el juego. Acumuló deudas con gente que no perdona esas cosas. Dio otro sorbo a su whisky. Cuando vinieron a cobrar, me ofrecí yo en su lugar. Era joven, pero inteligente y con ganas de aprender. ¿Te acogieron? A un chico de 14 años. El hombre que dirigía esa organización había perdido a su propio hijo años atrás. Vio algo en mí, quizás potencial o simplemente un reflejo de lo que había perdido. La voz de Alessandro sonaba ahora distante, como si recordara una vida diferente. Se convirtió en mi mentor, me enseñó todo lo que sabía. Cuando murió, 10 años después, tomé el control. Y construiste tu imperio, dije en voz baja. Inclinó ligeramente la cabeza. Al principio por necesidad, luego por ambición. Y ahora. Leandro se volvió para mirar de nuevo la ciudad. Ahora se trata del legado. Construir algo que me sobreviva. Había soledad en su voz que resonaba en algo dentro de mí. A pesar de todo su poder, toda su riqueza, Alessandro Russo se mantenía al margen del mundo, separado por las mismas cosas que lo elevaban por encima de los demás. ¿Y tú? Preguntó, volviendo a centrar su atención en mí. Después de la muerte de tu madre, ¿qué pasó? Me encogí de hombros, el recuerdo aún doloroso a pesar de los años. Mi padre se derrumbó, no de golpe, sino poco a poco. Siempre había sido un bebedor social, pero después del accidente se convirtió en su principal relación. Estaba solicitando plaza en la universidad cuando ella murió. Casi no fui, pero tú sí. Conseguí una beca para la UCLA. Mi madre estaba muy orgullosa cuando me aceptaron. No podía soportar desperdiciar esa oportunidad. Tragué saliva, recordando aquellos años difíciles. Tenía 3 trabajos y cursaba todas las asignaturas. Volvía a casa cada 2 fines de semana para limpiar la casa, pagar las facturas y asegurarme de que mi padre seguía vivo. La expresión de Alejandro era indescifrable. Una carga pesada para una joven, no más pesada que la tuya a los 14 años, señalé. Quizás. Su voz se suavizó. Aunque mi camino me llevó al poder y la riqueza, el tuyo te llevó a un pequeño apartamento y a un trabajo que no me valora. Terminé con una risa amarga. Puedes decirlo, no me ofende la verdad. Alejandro se acercó, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Tus circunstancias no definen tu valor, Emma. Es fácil decirlo para un hombre rico. No siempre fui rico, me recordó. Reconozco la calidad cuando la veo, independientemente de su contexto actual. Había algo en su tono, en la intensidad de su mirada, que me dejó sin aliento. Tomé un sorbo apresurado de mi whisky. Necesitaba el ardor para mantenerme firme. Tu hora casi ha terminado, dijo Alejandro, mirando el elegante reloj que llevaba en la muñeca. ¿Te has decidido? ¿Te quedarás o te irás? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, a la espera de posibilidades. Sabía cuál era la respuesta sensata, la respuesta segura. Y sin embargo,
Debería irme, dije, aunque algo dentro de mí se rebelaba contra esas palabras. Deberías, repitió, acercándose un poco más. Pero lo harás, su proximidad era embriagadora, nublaba mi juicio. Podía oler su colonia, sentir su calor. En sus ojos oscuros vi deseo, pero también algo más. Un interés genuino que no había experimentado en más tiempo del que me atrevía a admitir. ¿Por qué yo? Susurré. De todas las mujeres que podrías tener, ¿por qué elegir a alguien como yo? Alejandro levantó la mano hacia mi cara, esta vez tocándola por completo, con la palma cálida contra mi mejilla. Porque eres real, dijo simplemente. En un mundo de máscaras y fachadas, tú te mantienes desnuda en tu verdad. No soy especial, protesté débilmente. Lo eres para mí. Su pulgar recorrió mi labio inferior, enviando una descarga eléctrica por mis venas. Quédate, Emma. No solo por esta noche, sino también para desayunar mañana. Déjame mostrarte un atisbo de lo que podría ser tu vida. Las alarmas sonaron en mi mente, pero parecían lejanas, ahogadas por el estruendo de mi corazón. Y después del desayuno, ¿qué? Eso dependerá de ti, dijo. No te estoy ofreciendo la eternidad, Emma. Todavía no. Te estoy ofreciendo una puerta a un mundo diferente. Atravesarla o no es tu elección. Sabía que estaba al borde del precipicio. Un paso adelante y mi vida cambiaría irrevocablemente. Un paso atrás y volvería a la seguridad y al anonimato. Si me quedo, dije con cautela, no significa que esté aceptando nada más allá de esta noche y el desayuno. Los labios de Alejandro se curvaron en una sonrisa que transformó sus severos rasgos, haciéndolo devastadoramente guapo. Por supuesto, y tu chofer seguirá llevándome a casa mañana si eso es lo que quiero. Tienes mi palabra. Dejó su copa en una mesa cercana, luego tomó la mía con delicadeza e hizo lo mismo, aunque espero convencerte de lo contrario. Su mano volvió a mi rostro y su pulgar acarició mi pómulo con exquisita ternura. Lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme. Se inclinó hasta que sus labios quedaron a un suspiro de los míos. Última oportunidad para huir, Emma Chen, murmuró. En lugar de responder, acorté la distancia entre nosotros y presioné mis labios contra los suyos. El contacto fue eléctrico, una descarga de pura sensación que borró todos mis pensamientos. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra la dura superficie de su cuerpo. A medida que el beso se intensificaba, me sentí consumida, devorada, como si él intentara absorberme en sí mismo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, vi algo parecido a asombro en sus ojos. Quédate conmigo esta noche, dijo, con la voz ronca por el deseo. Esta vez no dudé. Sí. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas del techo de Florida y la sensación desconocida del algodón egipcio contra mi piel desnuda. Por un momento, me sentí desorientada. El lujoso entorno era ajeno a mi mente adulta dormida. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron a mi mente. La cita abandonada, el inesperado rescate de Alessandro, este ático y todo lo que había seguido. El espacio a mi lado en la enorme cama estaba vacío, pero aún caliente. Me senté, agarrándome la sábana al pecho, y encontré a Alejandro de pie junto a las ventanas, ya vestido con pantalones a medida y una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas para mostrar sus musculosos antebrazos. Hablaba en voz baja por el teléfono en un italiano rápido, de espaldas a mí. Aproveché la oportunidad para observarlo sin que me viera. A la luz de la mañana, no parecía menos peligroso que la noche anterior, pero había en él una humanidad que la oscuridad había ocultado. La postura de sus hombros delataba el peso de una carga que llevaba demasiado tiempo soportando solo. Los gestos de su mano libre mientras hablaba insinuaban unas pasiones que mantenía bajo estricto control. Se giró de repente, como si sintiera mi mirada, y su expresión se suavizó al verme despierta. Murmuró algo al teléfono y terminó la llamada, guardando el dispositivo en su bolsillo mientras se acercaba a la cama. «Buenos días», dijo, sentándose en el borde del colchón. «¿Has dormido bien?» Asentí con la cabeza, sintiéndome de repente cohibida a pesar de la intimidad que habíamos compartido horas antes. «¿Qué hora es?» «Poco más de las 9»,
dijo, acercándose para apartarme un mechón de pelo detrás de la oreja. La ternura casual del gesto hizo que mi corazón se acelerara. He pedido el desayuno. Debería llegar pronto. Probablemente debería vestirme. Dije buscando mi ropa con la mirada. No hay prisa. Sus ojos me recorrieron, cálidos y llenos de aprecio, a pesar de que la sábana me cubría. Pero si te sientes más cómoda, he traído algo de ropa para ti. Está en el baño. ¿Has traído ropa para mí? Repetí, sin saber si sentirme conmovida o molesta por su presunción. ¿Cómo sabes mi talla? Una sonrisa se dibujó en sus labios. Presto atención a los detalles, Emma. Así es como he sobrevivido hasta ahora. Las implicaciones de su afirmación de que me había estado estudiando, memorizándome, me provocaron un escalofrío entre el miedo y la emoción. Apreté la sábana con más fuerza. Creo que voy a darme una ducha, dije, necesitando un momento a solas para ordenar mis pensamientos. Alisandro asintió y se levantó. Tómate tu tiempo, estaré en la sala cuando estés lista. Se marchó, cerrando la puerta del dormitorio tras de sí con silenciosa precisión. Exhalé lentamente, tratando de asimilar la surrealidad de mi situación. 24 horas antes, me estaba preparando para una cita a ciegas con un hombre que nunca apareció. Ahora estaba en el ático de un señor del crimen que me había comprado ropa y pedido el desayuno como si fuera una mañana normal. El cuarto de baño era tan lujoso como el resto del ático, todo de mármol y cristal, con una ducha lo suficientemente grande para 4 personas y una bañera que podría clasificarse como una pequeña piscina. Sobre la encimera había varias bolsas de compras de boutiques de alta gama. Dentro encontré ropa interior, vaqueros, un jersey de cachemira e incluso zapatos, todo de mi talla exacta. Las etiquetas aún estaban puestas, y los precios me dejaron boquiabierta. Me duché rápidamente, con múltiples cabezales de ducha y artículos de tocador caros, muy lejos del cuarto de baño de mi pequeño apartamento, con su agua siempre tibia. Después de secarme con una toalla tan suave que parecía una nube, me vestí con la ropa nueva, que me quedaba perfecta. El espejo reflejaba una versión de mí misma que me resultaba familiar y extraña a la vez. Mi cara era la misma, pero el contexto lujoso me transformaba en otra persona. Me puse la ropa nueva, que me quedaba perfecta. El espejo reflejaba una versión de mí misma que me resultaba familiar y extraña a la vez. Mi rostro era el mismo, pero el lujoso contexto me transformaba en otra persona. Cuando salí del dormitorio, encontré a Alejandro en la sala de estar, sentado a una mesa junto a las ventanas, ya puesta con un desayuno que habría alimentado a 4 personas. Se levantó cuando me vio con una mirada de aprecio al contemplar mi aspecto. Preciosa, dijo simplemente. Me sonrojé, poco acostumbrada a los cumplidos tan directos. Gracias por la ropa. Me queda perfecta. Me alegro. Me acercó una silla. Por favor, come. Me senté, abrumada por la variedad de comida que tenía ante mí. Fruta fresca, bollería, huevos Benedict, salmón ahumado y una jarra de lo que olía a zumo de naranja recién exprimido. Es mucho, dije. No estaba seguro de lo que preferías. Alejandro se sentó frente a mí, así que pedí una selección. Cogí el zumo de naranja y me serví un vaso. ¿Siempre haces esto? Los grandes gestos, el exceso. Él levantó una ceja. ¿Eso es lo que te parece? Exceso, ¿verdad? Señalé con un gesto la mesa. Una persona no necesita toda esta comida. Necesitar y querer son cosas diferentes, Emma. Él eligió un pastelito para él. He vivido sin nada. Prefiero la abundancia. Pensé en mi cuidadoso presupuesto, en cómo estiraba cada dólar hasta que gritaba. La mayoría de la gente no tiene esa opción, pero tú sí. Su mirada era intensa. Eso es lo que te estoy ofreciendo. Dejé mi copa con cuidado. ¿Qué me estás ofreciendo exactamente, Alejandro? Porque si es ser tu amante o como se llame ahora, te ofrezco una oportunidad. Me interrumpió con voz firme. Una oportunidad de usar tu talento donde se valorará y remunerará adecuadamente. Lo miré fijamente. ¿Quieres contratarme? En cierto modo se inclinó hacia adelante. Mi organización opera a nivel internacional.
Necesitamos a alguien con tus habilidades lingüísticas y conocimientos culturales para ciertas negociaciones y traducciones. Alguien discreto, inteligente y sin afiliación a ninguna facción existente. ¿Quieres que trabaje para tu imperio criminal? Dije sin rodeos. La expresión de Alejandro permaneció impasible. Quiero que trabajes para mí en una capacidad profesional que aproveche tus considerables talentos. La naturaleza de mi negocio es irrelevante. No es irrelevante si lo que me pide que haga es ilegal. La traducción en sí misma no es ilegal, independientemente de lo que se traduzca. Dio un sorbo a su café. Pero entiendo su vacilación. Por eso le ofrezco un acuerdo de prueba. 3 meses, el triple de lo que gana ahora, más bonificaciones por proyectos especialmente delicados. Al final de ese tiempo, si no se siente cómodo, nos separaremos profesionalmente sin consecuencias. La oferta era tentadora, más que tentadora. Triplicar mi salario actual resolvería muchos problemas. Haría más manejable el cuidado de mi padre y me daría un respiro por primera vez en años. ¿Y qué hay de...? Hice un gesto vago entre nosotros. ¿Esta última noche? La expresión de Alejandro se suavizó. Eso es aparte, Emma. No voy a negar mi atracción por ti ni mi deseo de continuar lo que hemos empezado, pero tu decisión profesional y tu decisión personal con respecto a mí son distintas. Puedes aceptar el trabajo y rechazarme si esa es tu elección y te parece bien. Pregunté escéptica. No he dicho que me parezca bien, dijo con una leve sonrisa. He dicho que es tu elección. Soy un hombre paciente cuando el premio merece la pena esperar. La forma en que me miraba, como si fuera preciosa y deseable, me impedía pensar con claridad. Cogí una pieza de fruta. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesito pensarlo, le dije. Ambas ofertas. Por supuesto, asintió, aparentemente complacido. Tómate todo el tiempo que necesites, aunque espero que no sea mucho. Creo que juntos podríamos ser extraordinarios en todos los aspectos. Comí unos bocados en silencio, tratando de ordenar el enredo de mis pensamientos. La parte racional de mí sabía que debía rechazar ambas ofertas, volver a mi vida normal y fingir que este extraordinario interludio nunca había ocurrido. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía hasta que Alessandro la despertó, ansiaba el peligro, el lujo, la embriagadora sensación de posibilidad que él representaba. ¿Qué traduciría? Pregunté finalmente. Necesito saber en qué estaría involucrada. Principalmente contratos comerciales y términos de negociación, dijo. Alguna correspondencia con socios internacionales. De vez en cuando, servirías como traductora en directo para reuniones. Nada de negocios de drogas ni órdenes de asesinato. Alessandro se rió, con un sonido inesperadamente cálido. No, Emma. Pienses lo que pienses de mí, no dirijo mis negocios como un villano de dibujos animados. Sentí que se me enrojecían las mejillas. No sé cómo funciona tu negocio. Esa es la cuestión. Me parece justo. Su expresión se volvió seria. Mi organización se dedica a muchas cosas. Importación y exportación, bienes raíces, préstamos privados, servicios de protección, locales de entretenimiento y sí, algunas actividades que quedan fuera de los parámetros legales. Pero mantengo ciertos estándares. Anoche te expliqué mis principios y los digo en serio. Lo estudié tratando de conciliar al hombre complejo que tenía delante con las nociones simplistas de criminalidad con las que había crecido. Y si veo algo que para mí cruza la línea, te irás, dijo simplemente, con una indemnización por despido y mi palabra de que te dejarán en paz. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que normalmente significaba que lo era. ¿Por qué yo? Debe de haber traductores profesionales que ya trabajan en tu mundo. La mirada de Alejandro era firme, porque no estás contaminada por lealtades existentes, porque tus habilidades son excepcionales. Y sí, porque te quiero cerca de mí. Se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. Te deseo, Emma, pero también te respeto.
Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Su tacto hizo que una espiral de calor me recorriera el cuerpo, dificultándome mantener la compostura. Retiré mi mano, necesitando distancia para pensar con claridad. Si digo que sí al trabajo, pero no al aspecto personal, ¿seguiría viéndote? Sería tu jefe, dijo. Interactuaríamos profesionalmente. No forzaría mi atención donde no fuera deseada. Asentí, asimilando todo esto. Y si digo que sí a ambas cosas, algo se oscureció en su mirada, un calor que me cortó la respiración. Entonces exploraremos esta conexión entre nosotros y veremos a dónde nos lleva, sin promesas más allá de la honestidad y el respeto mutuos. Y la exclusividad, me oí preguntar, sorprendiendo a ambos. Los labios de Alejandro se curvaron. Por supuesto, no comparto lo que es mío, Emma. El tono posesivo de su voz debería haberme repelido. En cambio, me provocó una emoción que no pude negar. Aún no soy tuya, le recordé. Aún, repitió, con evidente satisfacción en su tono. ¿Eso significa que lo estás considerando? Respiré hondo. Estoy considerando todo. El teléfono de Alejandro sonó con un mensaje. Lo miró. Su expresión cambió sutilmente antes de volver a centrar su atención en mí. Lo siento, pero tengo algunos asuntos que requieren mi atención esta mañana, dijo, dejando el teléfono a un lado. Mi chofer puede llevarte a casa cuando estés lista. El recordatorio del mundo más allá de este ático, mi pequeño apartamento, mi exigente trabajo, mi vida ordinaria, fue como un jarro de agua fría. Por supuesto, dije, apartando mi desayuno a medio comer. De todos modos, debería irme. Alessandro me estudió por un momento. Estás decepcionada. No, yo empecé a decir, pero me detuve. Sí, en realidad. Pensé que tendríamos más tiempo para hablar. Su expresión se suavizó. No hay nada que me gustaría más que pasar el día contigo, Emma. Por desgracia, hay asuntos que no pueden posponerse. Dudó y luego añadió. A menos que estés dispuesta a esperar, debería haber terminado a primera hora de la tarde. La invitación quedó suspendida entre nosotros, tentadora y peligrosa. Una parte de mí quería decir que sí para prolongar esta fantasía unas horas más, pero la parte racional sabía que necesitaba espacio para pensar con claridad, lejos de la magnética presencia de Alessandro. Creo que debería irme, dije finalmente. Tengo mucho que pensar, asintió, aceptando mi decisión sin discutir. Por supuesto, pero antes de que te vayas, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tarjeta, deslizándola por la mesa hacia mí. Era blanca, con solo un número de teléfono impreso en elegante letra negra. Esta es mi línea privada. Cuando hayas tomado una decisión sobre cualquiera de las dos ofertas, llámame. Cogí la tarjeta, cuyo grueso cartón me resultó caro al tacto. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Te agradecería que me dieras una respuesta en una semana. Sus dos ojos oscuros se clavaron en los míos. Pero Emma, entiende esto. Independientemente de lo que decidas profesionalmente, quiero volver a verte. Esa puerta seguirá abierta pase lo que pase. La intensidad de su mirada hizo que mi corazón se acelerara. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mis nuevos vaqueros y asentí sin decir nada. Alejandro se levantó de la silla con fluida elegancia. Haré que Carlo traiga el coche. ¿Necesitas algo antes de irte? Pensé en mi vestido de la noche anterior, que probablemente aún estaría en algún lugar del dormitorio. Te devolveré tu ropa limpia, concluyó, y tu bolso está en la mesita junto a la puerta. Por supuesto, lo había pensado todo. De repente, me sentí incómoda ante nuestra inminente despedida. ¿Cuál era la forma correcta de despedirse de un señor del crimen después de una aventura de una noche que podría convertirse en algo más? Alejandro resolvió el dilema acercándose a mí y levantando la mano para acariciar mi mejilla. He disfrutado mucho nuestro tiempo juntos, Emma, dijo en voz baja, más de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. No fue el beso apasionado de la noche anterior, sino algo más suave, una promesa más que una exigencia. Aún así, me dejó sin aliento cuando se apartó. Controlaba cuidadosamente su expresión, pero pude vislumbrar una emoción genuina en sus ojos antes de que la ocultara.
Carlo te acompañará abajo. Tengo que hacer una llamada antes de irme. Con eso se marchó, dirigiéndose a lo que supuse que era su oficina. Me quedé un momento de pie, con los dedos presionados contra los labios, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Una discreta tos atrajo mi atención hacia el ascensor, donde un hombre de hombros anchos y traje oscuro, presumiblemente Carlo, esperaba pacientemente. Cogí mi bolso de la mesa de la consola y lo seguí al ascensor, todavía un poco aturdida. El trayecto fue silencioso. La estoica presencia de Carlos a mi lado me recordaba el mundo en el que vivía Alessandro, un mundo de guardias, armas y peligros tácitos. Cuando llegamos al nivel del garaje, nos esperaba un elegante coche negro con el motor en marcha. Carlo me abrió la puerta trasera con formal cortesía. ¿A dónde, señorita Chen?, preguntó el conductor, mientras Carlos cerraba la puerta detrás de mí. Le di mi dirección, luego me recosté en los asientos de cuero y cerré los ojos mientras el coche salía suavemente del garaje. El mundo real me esperaba. Mi compañera de piso con sus inevitables preguntas. Mi trabajo con sus exigentes demandas. Mi padre con sus crecientes facturas médicas. Todo exactamente igual que ayer por la mañana, excepto que yo no era la misma. En el espacio de una noche, Alessandro Russo me había mostrado una vida diferente, una versión diferente de mí misma. La pregunta era si podía o debía aspirar a ella. Mi edificio de apartamentos parecía más destartalado que nunca cuando el coche negro se detuvo junto a la acera. Le di las gracias al conductor, que respondió con cortesía profesional y esperó a que entrara en el edificio antes de marcharse. El ascensor volvía a estar fuera de servicio, así que subí con dificultad 4 tramos de escaleras, con los nuevos vaqueros de diseño y el jersey de cachemira que me había regalado Alessandro, en contraste con la pintura descascarillada y los peldaños rayados. Me detuve frente a mi puerta, preparándome para el interrogatorio de Elisa. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. «¡Emma!», chilló Elisa, levantándose del sofá. «¿Dónde demonios has estado?». Estaba a punto de presentar una denuncia por desaparición. Se detuvo de repente, fijándose en mi aspecto, la ropa nueva y cara, mi pelo ligeramente revuelto, el brillo persistente que no podía ocultar. «Joder», susurró. «¿Qué te ha pasado? ¿Y qué llevas puesto?». Dejé mi bolso en la pequeña encimera de la cocina, ganando tiempo. «Es una larga historia. Tengo todo el día», dijo Eliza cruzando los brazos. «Empieza a hablar». «¿A dónde fuiste después de que te dejaran plantada? ¿Por qué no respondiste a mis mensajes? ¿Y desde cuándo tienes un jersey que probablemente cuesta más que nuestro alquiler?». Me dejé caer en nuestro desgastado sofá. El contraste entre el ático de Alejandro y nuestro pequeño apartamento me impactó. Los ojos de Eta se abrieron como platos cuando se sentó a mi lado, como un tipo cualquiera. No exactamente cualquiera. Él estaba viendo cómo me dejaban plantada. «Creo que me invitó a cenar con él y tú fuiste». La voz de Elisa se elevó con incredulidad. «Con un completo desconocido después de todas las charlas que me has dado sobre seguridad». Hice una mueca, reconociendo la hipocresía. Lo sé, pero no podía permitirme el vino que ya había pedido. Y él parecía... no sé. Había algo en él. Eliza se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Algo como que estaba... bueno. No en el sentido convencional, dije, pensando en los rasgos severos de Alessandro, pero intensamente atractivo. Sí, poderoso. El tipo de hombre que llena una habitación con solo estar en ella. «¿Y pasaste la noche con él?», dijo Eliza. No era una pregunta. Sus ojos se posaron en mi ropa nueva. «¿Y te compró cosas?». Asentí, sintiendo cómo se me subían los colores a las mejillas. No fue algo planeado. Simplemente sucedió. Emma Chen, la diosa espontánea del sexo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Eliza sonrió y luego se puso seria. «Pero en serio, ¿estás bien? Esto no es propio de ti». «Estoy bien», le aseguré. Mejor que bien, en realidad. Me callé sin saber cómo describir a Alessandra sin revelar demasiado. «También, ¿eh?». Elisa arqueó las cejas. «Entonces, ¿cuándo vas a volver a verlo?».
La pregunta me devolvió a la realidad de golpe. No sé si lo haré. Es complicado. ¿Cómo complicado? ¿Está casado? Eliza entrecerró los ojos con recelo. No, nada de eso. Dudé y luego me decidí por una verdad a medias. Es muy rico, muy poderoso. Viven en un mundo diferente al nuestro. Así que Cenicienta acabó con el príncipe. Me reí a pesar mío. Esto no es un cuento de hadas, Liz. No es precisamente el príncipe azul. Es más bien la bestia de la bella y la bestia. Áspero en apariencia, pero con un corazón de oro. Ojalá fuera tan sencillo. El corazón de Alejandro no era de oro. Era de acero, endurecido por una vida que apenas podía imaginar. Y sin embargo, me había mostrado ternura, respeto, una conexión que no esperaba. Algo así, dije, sin querer dar más explicaciones. En fin, me hizo una oferta. Eliza arqueó las cejas. ¿Qué tipo de oferta? Un trabajo, dije, viendo cómo su expresión pasaba de escandalizada a curiosa, utilizando mis habilidades de traducción para su empresa. El triple de mi salario actual. El triple. Elisa silbó en voz baja. Joder, Emma, eso te resolvería muchos problemas. ¿Qué tipo de empresa es? Elegí mis palabras con cuidado. Negocios internacionales, importación, exportación, bienes raíces, ese tipo de cosas. Suena elegante, dijo Elisa. ¿Vas a aceptarlo? No lo sé, admití. Es complicado. Elisa me estudió. Su habitual alegría dio paso a una rara seriedad. Hay algo que no me estás contando sobre este tipo, ¿verdad? La miré a los ojos y luego aparté la mirada. Sí, es peligroso. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. ¿Era Alejandro peligroso? Sin duda. ¿Pero era peligroso para mí? Eso era más difícil de responder. Opera al margen de las normas habituales, dije finalmente. Pero tiene su propio código, sus propios principios. Eliza abrió mucho los ojos. Dios mío, es como un jefe de la mafia o algo así, ¿no? No respondí, lo cual era respuesta suficiente. Eliza se dejó caer sobre los cojines del sofá, con expresión atónita. Emma, ¿qué demonios? ¿Has pasado la noche con un auténtico criminal después de conocerlo hace, ¿qué? ¿5 horas? ¿Has perdido la cabeza? Sus palabras me dolieron precisamente porque se hacían eco de mis propias dudas. Quizá, admití. Pero Liz, hay algo entre nosotros que no puedo explicar. Una conexión que no tiene sentido, pero que se siente más real que cualquier otra cosa que haya experimentado antes. Eso se llama atracción peligrosa, dijo Eliza sin rodeos. La emoción de alguien prohibido. No es una base para una relación. Es más que eso, insistí. Él me ve, Liz, me ve de verdad. No solo lo que puedo hacer por él o cómo me queda un vestido, sino quién soy en el fondo. Me abracé a mí misma, sintiendo la suavidad del cachemir contra mis brazos. ¿Sabes lo raro que es eso? La expresión de Elisa se suavizó. Sé que has estado sola, M, y sé lo duro que has trabajado con tan poco reconocimiento, pero este tipo parece peligroso en aspectos que van más allá del territorio emocionante de los chicos malos. No se equivocaba. Alejandro Russo no solo rompía las reglas. Existía en un mundo en el que se aplicaban reglas diferentes. Reglas escritas con sangre y aplicadas con violencia. Pensé en sus palabras de la noche anterior. Castigo la traición sin piedad. El trabajo resolvería muchos problemas, dije en voz baja. La residencia de mi padre no deja de subir las tarifas. Mis préstamos estudiantiles apenas disminuyen a pesar de mis pagos, y estoy harta de que me infravaloren en el trabajo. Entonces, acepta el trabajo, dijo Elisa. Pero ten cuidado con ese hombre. Lo profesional no tiene por qué significar lo personal. Alejandro había dicho lo mismo, que podía aceptar una oferta sin la otra. Pero, ¿podría realmente separar las dos cosas? El recuerdo de su tacto, su beso, la forma en que me había mirado al otro lado de la mesa del desayuno me hacía dudar. Tengo una semana para decidir, dije. Eliza me apretó la mano. Aprovecha ese tiempo, piénsalo bien y quizá investiga un poco los antecedentes de este tipo. Dije riendo sin gracia. Él ya lo ha hecho conmigo. Claro que lo ha hecho, murmuró Elisa. Porque eso no da ningún miedo. Me levanté.
de repente agotada a pesar de haber dormido toda la noche. Necesito una ducha y tiempo para pensar. Claro, dijo Elisa, con evidente preocupación en sus ojos. Pero Emma, decidas lo que decidas, ten cuidado. Los hombres como él no juegan con las mismas reglas que el resto de nosotros. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero incapaz de borrar de mi mente los ojos oscuros de Alessandro. La sensación de sus manos sobre mi piel, la sensación de posibilidad que había despertado en mí. Pasaron 3 días en una confusión de normalidad que no parecía nada normal. Volví al trabajo, aguanté que mi jefe se atribuyera el mérito de mi traducción de un complicado acuerdo de fusión, comí en mi escritorio e intenté fingir que mi encuentro con Alessandro no había sido más que un sueño vívido, pero la tarjeta con su número ardía en mi cartera. El jersey de cachemira colgaba en mi armario como prueba de otra vida. Y por la noche soñaba con ojos oscuros y manos fuertes y una voz que prometía peligro y deseo a partes iguales. Al cuarto día todo cambió. Estaba en medio de una tediosa traducción cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. Mi corazón dio un salto, pensando que podría ser Alessandro, pero la voz que me saludó era la de la residencia de mi padre. Señora Chen, aquí Meadowbrook Assisted Living. Me temo que ha habido un incidente con su padre. 20 minutos más tarde, estaba en un taxi de camino al centro, con el corazón latiéndome con fuerza por el miedo. La administradora me recibió en el vestíbulo, con expresión grave. Su padre ha sufrido una caída, me explicó. Estaba agitado, intentando salir del edificio. Cuando el personal intentó redirigirlo, se puso agresivo y se cayó, golpeándose la cabeza. ¿Está bien?, pregunté, con la voz apenas firme. Está estable, pero el médico quiere que lo trasladen a una unidad de cuidados para la memoria. Su demencia está progresando más rápidamente de lo que esperábamos y nuestro centro no está equipado para ese nivel de atención. Se me revolvió el estómago. ¿Cuidados para la memoria? Pero eso es mucho más caro. Sí, confirmó ella. He preparado información sobre centros que podrían ser adecuados, pero debo advertirle que a menudo hay una larga lista de espera, a menos que pueda pagar de forma privada. Me entregó una carpeta con folletos, cada uno con tarifas mensuales que me hicieron dar vueltas la cabeza. Incluso el más asequible costaría casi el doble de lo que ya pagaba, una cantidad que ya había estirado mi presupuesto hasta el límite. ¿Cuánto tiempo puede quedarse aquí?, le pregunté. 30 días, respondió, sin malicia. Después de eso simplemente no podemos proporcionarle el nivel de atención que necesita. Asentí aturdida y cogí la carpeta. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Le han sedado, así que puede estar somnoliento. Mi padre parecía más pequeño en la cama del hospital, con una venda cubriéndole un lado de la frente. El hombre fuerte y lleno de vida que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había abrazado mientras lloraba tras el funeral de mi madre, estaba desapareciendo poco a poco, sustituido por un extraño confundido que a veces ni siquiera me reconocía. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, mientras la realidad de mi situación se cristalizaba con dolorosa claridad. No podía permitirme la atención que necesitaba. No con mi salario actual, no con mis deudas, no sin ayuda. La elección que parecía tan complicada de repente se simplificó. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, me paré en mi pequeño cuarto de baño, mirando mi reflejo mientras me preparaba para lo que vendría después. Había dedicado 1 hora a mi aspecto, rizándome el largo cabello oscuro, maquillándome con más cuidado de lo habitual, seleccionando mi único vestido bueno, de un rojo intenso que resaltaba mi tez olivácea. De alguna manera parecía diferente, más segura, más decidida. ¿Vas a algún sitio elegante?, me preguntó Elisa cuando salí. Voy a reunirme con Alejandro, le dije, cogiendo mi abrigo. He tomado una decisión. La expresión de Elisa se volvió seria. ¿Sobre el trabajo? ¿Sobre todo? Me agarró del brazo cuando me giré para marcharme. Emma, ¿estás segura? Hay otras formas de conseguir dinero. Otros trabajos. No tan rápidas, respondí. Papá necesita cuidados ahora, no después de que pase meses buscando trabajo. Me preocupas, admitió Elisa. La abracé brevemente.
Lo sé, pero voy a hacer esto con los ojos abiertos. Sé quién es, lo que hace y sé lo que estoy arriesgando. Solo ten cuidado, me dijo, y llámame si necesitas algo, en cualquier momento. Asentí con la cabeza y me fui. La tarjeta blanca con el número de Alejandro apretada en mi mano. El restaurante donde acordamos encontrarnos era diferente al Castello, más pequeño, más íntimo, escondido en una calle lateral del barrio italiano. Cuando llegué, la camarera me condujo directamente a una mesa en la esquina donde Alejandro me esperaba, levantándose cuando me acerqué. Sus ojos me recorrieron con aprecio, fijándose en el vestido rojo, el maquillaje cuidadoso y las sutiles joyas que había elegido. Emma, dijo, pronunciando mi nombre casi como una caricia en sus labios. Estás preciosa. Gracias, dije, dejando que me apartara la silla. Estaba impecable, como siempre, con un traje gris oscuro que resaltaba sus anchos hombros, un alfiler de corbata de platino, el único adorno además de su característico anillo. Después de pedir las bebidas, whisky para él y vino tinto para mí, Alessandro me estudió al otro lado de la mesa, con sus ojos oscuros fijos en mí. Has tomado una decisión, dijo, sin que fuera una pregunta. Asentí. Sí, y respiré hondo, cruzando mi Rubicón con plena conciencia de lo que significaba. Acepto ambas ofertas, el trabajo y la relación personal, pero tengo condiciones. Algo que podría haber sido diversión brilló en sus ojos. ¿Estás negociando conmigo? Sí, dije con firmeza. Mi padre necesita cuidados especializados, cuidados para la memoria. Es caro, más allá de lo que cubriría incluso tu generosa oferta salarial, además de mantener mis propios gastos de manutención. Alejandro asintió lentamente. Entiendo. ¿Y tu condición? Quiero que te encargues de que reciba la mejor atención disponible, no solo la adecuada, la mejor. Como parte de mi paquete de compensación, consideró esto, tomando un sorbo de su whisky. Eso es fácil de arreglar. ¿Qué más? Mantengo mi propio apartamento, al menos por ahora. Necesito un espacio que sea solo mío. De acuerdo, aunque espero que también pases mucho tiempo en mi residencia. Lo haré, lo prometo, y sentí una cálida sensación en el pecho al pensarlo. Y por último, si alguna vez veo algo en su negocio que traspase mis límites éticos, podré dejar el trabajo, no necesariamente a usted, sin consecuencias. Alejandro dejó su copa sobre la mesa, con expresión seria. Tiene mi palabra en todos los aspectos. Su padre recibirá la mejor atención disponible. Tu apartamento seguirá siendo tuyo y conservarás la libertad de definir tus propios límites. Se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más? Negué con la cabeza. No, esas son mis condiciones. Entonces tenemos un acuerdo. Extendió la mano sobre la mesa y yo la tomé, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Bienvenida a mi mundo, Emma Chen. Algo en su tono me hizo estremecer. Una sensación de irrevocabilidad, de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Pero cuando su pulgar acarició mi palma, supe con repentina claridad que no quería volver. Fuera cuales fueran los peligros que me esperaban, fueran cuales fueran las complicaciones que surgieran, el camino que quería seguir era el que me ofrecía Alessandro. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. Mañana, si quieres. Tengo varios contratos que requieren atención inmediata. Sus ojos se clavaron en los míos y el calor se acumuló en sus oscuras profundidades. Pero esta noche nos pertenece solo a nosotros. Mi pulso se aceleró ante la promesa de sus palabras. Y después de esta noche, ¿qué pasará? Alejandro llevó mi mano a sus labios y besó mi palma, lo que hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. Construiremos algo juntos, Emma, algo que ninguno de los dos podría crear por separado. Una asociación, sugerí. Sí, asintió. Su expresión se suavizó de una manera que sospecho que pocas personas han presenciado, aunque tal vez con el tiempo podría convertirse en algo más. La posibilidad flotaba entre nosotros, tentadora y frágil. Sabía los riesgos que estaba corriendo, los peligros inherentes al mundo de Alejandro, pero también sabía que algunas oportunidades valían la pena, algunas conexiones eran demasiado poderosas como para negarlas. Me gustaría eso, dije en voz baja. Alejandro sonrió,
Una expresión genuina que transformó sus severos rasgos, haciéndolo devastadoramente guapo. A mí también, Emma, más de lo que imaginas. Mientras hacía una señal al camarero para que trajera los menús, con la mano aún sosteniendo la mía, sentí que una sensación de certeza se apoderaba de mí. El camino que teníamos por delante no sería fácil ni seguro, pero sería extraordinario. Y después de toda una vida de decisiones cuidadosas y luchas silenciosas, lo extraordinario era exactamente lo que quería. Con Alejandro Russo, por fin saldría de las sombras y entraría en una vida llena de peligro, pasión, poder y, quizás algún día, amor. Fuera lo que viniera después, estaba lista para enfrentarlo a su lado. Alejandro insistió en que su chofer nos llevara desde el restaurante, aunque nuestro destino seguía sin estar claro entre nosotros. Cuando nos deslizamos en el asiento trasero de su lujoso coche, la mampara de privacidad se levantó con silenciosa eficiencia. Sentí una curiosa mezcla de certeza y expectación. Había tomado mi decisión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó Alejandro, con voz baja en la penumbra del coche. Me volví para mirarlo. Su perfil se recortaba contra las luces de la ciudad que pasaban. No, respondí con sinceridad. Solo estoy procesando todo. Su mano encontró la mía, entrelazando sus dedos con una suave presión. Es un cambio significativo. Me preocuparía si no estuvieras contemplando las implicaciones. El coche serpenteó por la ciudad hacia el edificio de Alejandro, el mismo ático donde había pasado aquella primera noche. Mientras subíamos en el ascensor privado, con su mano en mi espalda, me di cuenta de que esta vez era diferente. Ya no estaba entrando en lo desconocido. Estaba entrando deliberadamente en una nueva vida, con los ojos bien abiertos. La noche que siguió fue a la vez familiar y nueva. El tacto de Alejandro, a la vez posesivo y reverente, como si yo fuera algo precioso que había encontrado inesperadamente. Después, tumbada en su enorme cama, con las luces de la ciudad brillando a través de los ventanales, sentí que algo extraño descendía. Dime lo que estás pensando, murmuró Alejandro, mientras sus dedos trazaban patrones ociosos en mi hombro desnudo. Que debería tener miedo, dije, pero no lo tengo. Se apoyó en un codo, estudiando mi rostro en la penumbra. El miedo solo es útil cuando agudiza tu conciencia, no cuando te paraliza. Su mano se movió para acariciar mi mejilla. Has elegido nadar en aguas más profundas, Emma. Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que no te ahogues. Giré la cara para besarle la palma de la mano. Siempre he sido una buena nadadora. Su sonrisa era cálida, íntima, una expresión que sospechaba que pocas personas habían visto jamás. Por eso estás aquí. A la mañana siguiente comenzó mi nueva realidad. Después del desayuno, Alejandro me llevó a una parte del ático que no había visto antes. Una oficina con dos escritorios, uno claramente suyo, con varios monitores y vistas a la ciudad, y otro más pequeño pero elegante, situado frente a la puerta. Tu espacio de trabajo, dijo. Cuando estés aquí, también tendrás una oficina en el edificio principal del centro. El escritorio tenía un ordenador portátil de alta gama todavía precintado en su caja y varias carpetas con el logotipo de diversas empresas de transporte internacional. Esto requiere atención inmediata, explicó Alejandro, señalando las carpetas con los contratos entre nuestras empresas de Hong Kong y un nuevo socio en Shanghái. La traducción tiene que ser perfecta. No puede haber malentendidos. Cogí la carpeta superior y la abrí para echar un vistazo al contenido. Lenguaje empresarial complejo, normativas de importación, términos financieros. Un reto, pero dentro de mis capacidades. Empezaré ahora mismo, dije. Alejandro asintió satisfecho. Mi asistente personal le traerá todo lo que necesite. Tengo reuniones hasta última hora de la tarde, pero podemos hablar de su trabajo durante la cena. Así, sin más, me vi absorbido por su mundo. La transición fue más fácil y más compleja de lo que había previsto. El trabajo de traducción en sí era sencillo, aunque más delicado que mis trabajos anteriores. Lo que resultó más difícil fue lidiar con la doble naturaleza de nuestra relación. Profesional durante las horas de trabajo,
personal durante nuestro tiempo libre. Al final de la primera semana, ya había establecido un ritmo. Las mañanas en el ático de Alejandro, trabajando en documentos urgentes mientras él atendía sus diversos negocios. Las tardes en la oficina del centro, un elegante edificio moderno, donde tenía un despacho en esquina, con vistas al parque, y un personal que me trataba de una manera diferente a la que me costó acostumbrarme. Las noches las pasaba de vuelta en el ático o, ocasionalmente, en mi propio apartamento cuando necesitaba espacio para respirar. El trabajo era intelectualmente estimulante de una manera que mi trabajo anterior nunca lo había sido. No me limitaba a traducir aburridos documentos corporativos. Facilitaba complejas negociaciones internacionales, a veces participando en videollamadas para proporcionar traducción en tiempo real mientras Alejandro y sus socios negociaban los detalles con socios extranjeros. Aprendí rápidamente a leer entre líneas para comprender el subtexto que se escondía tras el lenguaje empresarial formal. Algunos acuerdos eran totalmente legítimos: adquisiciones inmobiliarias, acuerdos de importación y exportación de artículos de lujo, inversiones en restaurantes y clubes. Otros operaban en zonas más grises, con una redacción cuidadosa para ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones. Fiel a su palabra, Alejandro nunca me pidió que tradujera nada relacionado con la violencia o los aspectos más oscuros de su imperio empresarial. No sabía si me estaba protegiendo o simplemente compartimentando, pero agradecía los límites de todos modos. Un mes después de nuestro acuerdo, Alejandro me llevó a ver a mi padre a su nueva residencia. Un establecimiento de lujo con cuidados jardines, médicos de primera categoría y una ratio de personal por paciente que garantizaba una atención constante. La diferencia con su anterior residencia era abismal. Mi padre tenía una espaciosa habitación privada con vistas a los jardines, acceso a terapias innovadoras y cuidadores que lo trataban con auténtica calidez. ¿Te parece bien?, me preguntó Alejandro mientras paseábamos por los jardines después de la visita. Es increíble, admití, conteniendo las lágrimas. Yo nunca habría podido permitirme esto para él. Alejandro me apretó la mano con fuerza. Tu padre se merece la mejor atención posible, y tú te mereces la tranquilidad de saber que está bien cuidado. Levanté la vista hacia él, ese hombre tan complejo que podía ordenar actos violentos sin dudarlo, pero que también era capaz de mostrar una amabilidad inesperada. Gracias, dije simplemente. Él asintió con la cabeza una vez, aceptando mi gratitud sin menospreciarla. Tu lealtad hacia tu padre dice mucho de ti, Emma. La familia importa, la sangre importa. Empezaba a comprender que, para Alejandro, no se trataba solo de palabras, sino de principios fundamentales que guiaban sus acciones. Lealtad, familia, honor, los valores del viejo mundo que sustentaban su moderno imperio criminal. Pasaron 3 meses y el periodo de prueba que Alejandro había propuesto inicialmente llegó y pasó sin discusión. Para entonces, yo me había convertido en parte integral de su organización, a quien se le confiaban negociaciones cada vez más delicadas. Mis habilidades lingüísticas se habían ampliado más allá del mandarín y el inglés para incluir italiano básico, una necesidad para comprender las rápidas conversaciones que a veces surgían entre Alejandro y su círculo íntimo. Seguía conservando mi apartamento, aunque cada vez pasaba menos tiempo allí. La mayor parte de mi ropa había migrado al ático de Alejandro, ocupando espacio en su enorme vestidor. Las prendas de diseño que él me había comprado superaban ahora con creces mi guardarropa original. Jerseys de cachemira, blusas de seda, trajes a medida para reuniones de negocios y ropa de noche para los eventos sociales a los que asistíamos ocasionalmente. Los aspectos sociales del mundo de Alessandro presentaban sus propios retos. En actos públicos, inauguraciones de galerías, galas benéficas, inauguraciones de restaurantes, nos presentábamos como un empresario de éxito y su pareja. En entornos más privados, entre aquellos que conocían la verdadera naturaleza de Alessandro, me presentaban simplemente como la mía, una designación posesiva que debería haber ofendido mi espíritu independiente, pero que en cambio me hacía sentir extrañamente protegida. Observé las complejas jerarquías de su organización,
la forma en que sus capitanes le deferían mientras se ganaban su propio respeto, la cuidadosa danza de poder y sumisión que mantenía el imperio en funcionamiento. Las mujeres eran escasas en este mundo, y las que estaban presentes solían desempeñar roles definidos: esposas, novias, hijas a las que proteger. Yo ocupaba una posición única como compañera de Alessandro y valioso activo profesional, ganándome un respeto que al principio era cauteloso, pero que se fue consolidando a medida que mis contribuciones demostraban su valor. Por supuesto, no todo el mundo aprobaba mi presencia. Antonio, el concili y amigo más antiguo de Aleandro, me miró con sospecha apenas velada durante meses, convencido de que era una agente encubierta o una oportunista. Solo después de que detectara un sutil error de traducción en un contrato de Hong Kong que les habría costado millones, comenzó a ablandarse. «Tienes buen ojo», me dijo a regañadientes después de ese incidente. «Y una mente rápida», añadió Antonio, lo que equivalía a un elogio efusivo. A los 6 meses de mi nueva vida, los límites entre el mundo de Alessandro y el mío se habían difuminado hasta quedar irreconocibles. La mujer que una vez había sido plantada en Castello, que se había preocupado por poder permitirse una copa de vino, parecía un personaje de la historia de otra persona. En su lugar, había una mujer que se movía con confianza entre el lujo y el peligro, que había aprendido a leer una sala en busca de amenazas y oportunidades, que entendía el poder en todas sus formas. Los cambios no eran solo externos. Algo dentro de mí había cambiado, endureciéndose en algunos aspectos y suavizándose en otros. Seguía siendo yo misma, seguía siendo Emma Chen, pero con los contornos más definidos. No todo fue un camino de rosas. Por supuesto, hubo discusiones acaloradas, cuando las tendencias controladoras de Alessandro chocaban con mi independencia. Hubo momentos de duda, normalmente a altas horas de la noche, cuando yacía despierta junto a su cuerpo dormido, preguntándome si había cedido demasiado de mí misma en este trato. Y hubo destellos de la violencia que sustentaba su mundo, un nudillo magullado que no quería explicar, conversaciones en voz baja que cesaban cuando yo entraba en la habitación, la presencia ocasional de armas que yo fingía no ver. Pero también había una conexión más profunda de lo que jamás había experimentado. Aleandro me veía de verdad, como nadie más lo había hecho nunca. Valoraba mi mente tanto como mi cuerpo, me desafiaba intelectualmente, apoyaba mi crecimiento tanto profesional como personalmente. Y en los momentos de tranquilidad, cuando se le caía la máscara del poderoso capo, vislumbraba al chico vulnerable que había perdido a su madre demasiado joven, que había construido un imperio en parte para asegurarse de que nunca volvería a ser impotente. En el aniversario de nuestro primer encuentro, Aleandro me llevó de vuelta a Castello y reservó la misma mesa de la esquina en la que se había sentado aquella fatídica noche. Volví a vestirme de rojo, con un vestido de diseño que combinaba con el colgante de rubí que me había regalado esa mañana. Una pieza impresionante engastada en platino que se posaba en el hueco de mi garganta. «Un año», dijo, levantando su copa para brindar. «Un hito importante», sonreí, tocando mi copa con la suya. «¿Esperabas que llegáramos tan lejos?» «Tenía esperanzas», admitió, «aunque tú has superado todas mis expectativas». Después de cenar, en lugar de volver al ático, Aleandro indicó a su chofer que se dirigiera al paseo marítimo, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Me llevó a un muelle privado donde nos esperaba un elegante yate, con la tripulación en posición de firmes mientras subíamos a bordo. «¿Qué es esto?», pregunté mientras me guiaba a la cubierta superior, con el horizonte de la ciudad extendiéndose ante nosotros. «Pensé que nos vendría bien un cambio de aires», dijo, con su mano cálida sobre mi espalda. «Un fin de semana fuera». En la cubierta había una pequeña mesa con champán en hielo y una sola caja roja. Mi pulso se aceleró cuando Aleandro me indicó que la abriera. Dentro no había lo que yo esperaba. No había ningún anillo ni propuesta formal. En su lugar, una pesada llave de diseño antiguo descansaba sobre terciopelo negro. «¿Qué abre?», pregunté, levantándola con cuidado. La expresión de Aleandro era solemne, más vulnerable de lo que solía mostrar. «Mi casa en Lake Co.
La villa ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Hizo una pausa, observando mi reacción. Quería que fuera nuestro santuario, lejos de los negocios, lejos de las obligaciones, solo nosotros. Comprendí el significado de ese gesto. Alisandro no solo poseía propiedades, poseía fortalezas, refugios, activos estratégicos. La villa del Lago Co era diferente. Era personal, un legado familiar, parte de su historia. Alessandro, comencé con la emoción apretándome la garganta. No te pido que sea para siempre. Todavía no, dijo con voz baja e intensa. Pero te pido más de lo que tenemos ahora. Te quiero completamente en mi vida, Emma. No solo en mi cama o en mi negocio, sino en mi futuro. Cerré los dedos alrededor de la llave, sintiendo su peso, el peso de la historia, de la elección, del compromiso. Hace un año me encontraba al borde de un precipicio, mirando hacia lo desconocido. Ahora me encontraba ante otro, pero esta vez podía ver más lejos, podía vislumbrar la forma de lo que podría ser. Sí, dije simplemente, mirándole a los ojos. Yo también quiero eso. Alessandro me atrajo hacia él, con un beso feroz y posesivo, pero a la vez tierno, de una forma que aún me sorprendía. Cuando nos separamos, sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Me has cambiado, Emma Chen, dijo en voz baja. No me lo esperaba. Sonreí y alcé la mano para trazar la fuerte línea de su mandíbula. Nos hemos cambiado mutuamente. Mientras el yate se alejaba del muelle y la ciudad quedaba atrás, sentí que una sensación de certeza se apoderaba de mí. El camino que había elegido hacía un año no había sido fácil ni seguro, pero me había llevado hasta aquí, a una fuerza que no sabía que poseía, a un amor que no me atrevía a imaginar, a una vida que abarcaba dos mundos. Los brazos de Alejandro rodeaban mi cintura mientras nos quedábamos de pie junto a la barandilla, contemplando el horizonte que se abría ante nosotros, sin importar lo que nos deparara el futuro. Y en su mundo, el futuro nunca era seguro. Lo afrontaríamos juntos, más fuertes gracias al vínculo que nos unía. En el espacio entre la vulnerabilidad y el poder, entre el peligro y el deseo, habíamos encontrado algo raro y precioso. Un amor forjado en el fuego, templado por la elección y aún más valioso por los riesgos que habíamos corrido para reclamarlo. Miré mi teléfono por quinta vez en 10 minutos. La pantalla seguía obstinadamente en blanco. No había mensajes nuevos, ni llamadas, solo el reflejo de mi rostro cada vez más ansioso en el cristal oscuro. El restaurante a mi alrededor zumbaba con conversaciones y el suave tintineo de la costosa cubertería contra la fina porcelana. Un camarero pasó junto a mí, levantando ligeramente una ceja al ver mi sitio aún vacío al otro lado de la mesa. ¿Le apetece otra copa de agua mientras espera, señora?, preguntó con voz cuidadosamente neutra, pero con una mirada que delataba una pizca de lástima. Sí, por favor, logré decir, con la garganta seca a pesar de los 2 vasos que ya había consumido. Y estoy segura de que él llegará en cualquier momento. El camarero asintió con cortesía, pero capté el sutil intercambio de miradas entre él y la anfitriona. Me se estaba convirtiendo en un espectáculo. La mujer había dejado plantada a su cita a ciegas en Castello, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Mi compañera de piso, Elisa, me había asegurado que este lugar merecía la pena y que Jason, el amigo de su primo, era rico y guapísimo. Ahora, 45 minutos después, sin rastro de Jason y con solo $246 en mi cuenta bancaria hasta el próximo día de pago, empezaba a entrar en pánico. De repente, la iluminación ambiental me pareció demasiado intensa, dejando al descubierto mi maquillaje cuidadosamente aplicado y el vestido en el que me había gastado un dineral. Un vestido azul marino que me había costado 2 semanas de almuerzos. Estaba muy emocionada por esta cita, la primera en más de un año desde el desastre con Michael. Un nuevo comienzo, había dicho Elisa. Una oportunidad para conocer a alguien que pudiera cuidar de mí, para variar. Me moví en mi asiento, dolorosamente consciente de las miradas de los comensales cercanos. El restaurante estaba dispuesto en íntimas cabinas en forma de media luna de color burdeos intenso.
Cada uno de ellos estaba parcialmente aislado, pero lo suficientemente visible como para ver y ser visto. Castello no era solo un restaurante, era toda una declaración, un lugar al que acudía la élite de la ciudad para mostrar su riqueza y poder. Y entonces lo vi. No era Jason. Ya había visto sus fotos de perfil en la aplicación de citas suficientes veces como para reconocerlo al instante, sino el hombre de la mesa de la esquina, en diagonal a la mía. No lo había visto antes, demasiado absorta en mi propia vergüenza. Pero ahora no podía apartar la mirada. Estaba sentado solo, aunque su mesa estaba preparada para 4. Su presencia llenaba de alguna manera el espacio que normalmente requeriría varias personas. Su cabello oscuro, impecablemente peinado, enmarcaba un rostro que parecía tallado en piedra, todo ángulos y sombras bajo la tenue iluminación. Llevaba un traje que incluso yo podía decir que costaba más que mi alquiler mensual. La tela reflejaba la luz cuando movió la mano para llevarse a los labios un vaso de líquido ámbar. Lo que me llamó la atención no fue solo su evidente riqueza o sus llamativos rasgos, sino la forma en que parecía separado del bullicio del restaurante, como si existiera en su propio campo gravitatorio. Mientras observaba, 2 hombres se acercaron a su mesa, con posturas diferentes. Hablaban en voz baja, inclinándose hacia adelante, mientras él permanecía inmóvil, solo asintiendo ocasionalmente o murmurando algo en respuesta. Cuando se marcharon, dieron los primeros pasos hacia atrás, como cortesanos que abandonan a un monarca. De repente, mi teléfono vibró, sobresaltándome tanto que casi derribo mi vaso de agua. Mi corazón dio un salto. Por fin, Jason con una explicación, pero solo era Elisa. ¿Alguna señal de él? Tragué saliva y le respondí. Nada. 45 hombres tarde. Estoy bastante segura de que me han dejado plantada. Inmediatamente aparecieron 3 puntos. Entonces es ese imbécil. Voy a matar a mi primo. ¿Estás bien? ¿Puedes irte? Mis mejillas ardían mientras miraba la pequeña carpeta de cuero en el borde de mi mesa. El camarero la había traído hacía 20 minutos con la cuenta de mi única copa de vino blanco. Un pedido impulsivo cuando mis nervios pudieron más que yo. $18. Casi todo mi presupuesto restante hasta el día de pago. Ya había pedido una bebida. No podía irme sin pagar. Respondí, mierda, Emma, lo siento mucho. Te transferiría dinero, pero estoy sin un centavo hasta mañana. La realidad de mi situación se abatió sobre mí. Estaba varada en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, sin cita y con apenas dinero para el vino, por no hablar de un Uber para volver a casa. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, difuminando las luces de la lámpara de araña en destellos estelares. Respiré hondo e intenté recomponerme. Tenía que explicárselo al camarero, quizá ofrecerme a fregar los platos o disculparme. La voz provenía de mi lado, profunda y suave como el terciopelo. Levanté la vista, parpadeando para eliminar la humedad de mis ojos, y me encontré mirando una chaqueta de sastrería cara, y luego más arriba, el rostro del hombre de la mesa de la esquina. De cerca, era aún más imponente, alto, con unos hombros que bloqueaban la luz y creaban una sombra que caía sobre mi mesa. Su rostro era más bien llamativo que convencionalmente guapo. Tenía la nariz recta, los pómulos altos y los ojos tan oscuros que parecían negros bajo la tenue iluminación del restaurante. No pude evitar fijarme en tu situación, dijo, con un ligero acento que no supe identificar. Tu cita no va a venir, ¿verdad? Me invadió la vergüenza. Genial. Incluso los desconocidos del restaurante habían estado observando mi humillación. Parece que no, dije, tratando de mantener la voz firme. Solo es un malentendido, estoy segura. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Un hombre que hace esperar a una mujer como tú no merece tu tiempo. Antes de que pudiera responder, hizo un gesto sutil y un camarero apareció a su lado. No era el que me había estado sirviendo, sino un hombre mayor con bigote plateado que parecía estar al mando. Marco, dijo el desconocido de ojos oscuros, la señora se unirá a mí para cenar. Por favor, traiga sus cosas a mi mesa. Marco hizo una ligera reverencia.
Por supuesto, señor Russo, enseguida. Mi cerebro finalmente comprendió lo que estaba pasando. Espere, a menos que, dijo el señor Russo, con una mirada tan intensa que tuve que resistir el impulso de apartar la vista. ¿Prefieres seguir esperando sola? Eché un vistazo a los demás comensales, algunos de los cuales ahora me miraban abiertamente. La pantalla de mi teléfono se iluminó con otro mensaje de Elisa. Quizás deberías intentar escabullirte. Ni siquiera te conozco, dije, con una voz apenas superior a un susurro. Él extendió una mano, grande y adornada con un único anillo de platino en el dedo índice derecho. Alessandro Russo, ¿y tú eres? La situación me parecía surrealista, como si hubiera entrado por casualidad en la vida de otra persona. Emma, respondí, aceptando automáticamente la mano que me ofrecía. Emma Chen, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y secos. Bueno, Emma Chen, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me provocó un escalofrío involuntario. Esta noche voy a cenar solo, lo cual es algo poco habitual en mí. Te han abandonado. Parece que el universo nos sugiere que cenemos juntos. Había algo en su tono que no encajaba con sus palabras, menos una sugerencia y más una orden, a pesar de la cortesía de su frase. Debería haber rechazado educadamente la invitación, debería haber buscado otra solución. Pero había algo en Alejandro Russo que hacía que rechazarlo me resultara imposible, como intentar nadar contra una corriente poderosa. No puedo permitirme este sitio, solté, dejando que la honestidad se impusiera al orgullo. Aquella casi sonrisa volvió a aparecer. Te invito a que seas mi invitada. Ven antes de que tu vino se caliente más. Como si fuera una señal, Marco apareció con mi copa y la carpeta de cuero que contenía mi cuenta, que Alejandro tomó y guardó en su chaqueta sin mirarla. Un segundo hombre se había materializado detrás de él. De hombros anchos y rostro impasible, con un auricular a pesar de la hora tardía y el ambiente interior, escaneaba constantemente el restaurante, sin detener la mirada en un solo lugar por mucho tiempo. Dudé solo un momento más antes de coger mi bolso y levantarme. ¿Qué otra opción tenía? Mientras seguía a Alejandro por el restaurante, era muy consciente de las miradas que seguían nuestros pasos, curiosas, envidiosas, especulativas. La espalda de la chaqueta de Alejandro estaba impecable, sin una sola arruga, y se movía con la confianza de alguien que nunca ha cuestionado su lugar en el mundo. Su reservado era más grande que el mío, situado en una esquina que ofrecía una vista de todo el restaurante, pero que permanecía parcialmente aislado. Cuando nos acercamos, vi que un tercer hombre se levantaba de una mesa cercana para unirse al guardia que estaba detrás de nosotros. Me di cuenta de repente de que no eran amigos ni socios comerciales. Eran guardias de seguridad. ¿Quiénes son?, pregunté mientras Alejandro me indicaba que me sentara en el lujoso cojín Burdeos. Se sentó frente a mí y se ajustó los puños con un movimiento experto. Ya te he dicho mi nombre, no me refería a eso. Alejandro me estudió durante un momento y luego hizo una señal a Marco sin apartar la mirada de mí. Trae el Brunello del 96 y una carta nueva para la señorita Chen. Solo cuando Marco se alejó apresuradamente, se reclinó ligeramente en la silla. Soy un hombre de negocios con intereses diversos. Importación, exportación, inmobiliaria, finanzas. La vaguedad de su respuesta debería haber sido mi segunda advertencia. La primera había sido el equipo de seguridad,